Ya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, señor Ricardo. El día de hoy vamos a realizar la entrevista que- al señor Ricardo Salmón Foley. Él es gerente de proyectos de la empresa Jaime Rojas, la cual se encarga de abastecer con equipamiento hospitalario a quien lo requiera a gran escala, ¿no? Por ejemplo, clínicas, hospitales, mineras, constructoras, ¿no? Él nos va a dar ejemplos de cómo en su día a día y en su experiencia él aplica, ¿no? las teorías que hemos visto en clase, ¿no? Respecto a lo que es el mundo Bani, el mundo Buca, lo que es respecto al liderazgo adaptativo, al liderazgo tradicional, a lo que es el conductismo, el sentencialismo, a lo que es la teoría de Dilbert, la teoría de Peter, ¿no? Ricardo, ¿te parece si empiezas, por favor, con las preguntas? Sí, está bien. Mira, buenas noches, señor Ricardo. Eh, Hola, buenas noches. el primer caso que vamos a ser del mundo Buca y el mundo Bani. Tanto el Buca como el mundo Bani son paradigmas aplicados al entorno. El concepto de Buca remonta a la década de 1980 y describe el mundo como volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ahora, estamos en el umbral de un mundo marcado por el caos. En cambio, el acrónimo BANI es es un nuevo mundo, un nuevo modelo adaptado a la situación del sistema del cambio global y climático, que adopta su forma más clara en el año 2020, el cual significa el acrónimo BANI, es la B de brittle, quebradizo, el A anxious, de que genera ansiedad, no lineal, e incomprensible. Bueno, el acrónimo servía para describir una situación de ambigüedad y complejidad de los mercados. Eh, ¿No? ¿Qué se podría responder ante un nuevo mundo Bunny en los negocios? Eh, el cual habilita tener una cuenta con mayor precisión a las circunstancias actuales. ¿Qué Ya. se podría responder a ese nuevo mundo van en los negocios? ¿Cómo reaccionar ante un mundo Bunny, ¿no? Como es la pregunta. Sí, en los negocios. Claro, que es quebrantable, ¿no es cierto? Todos los parámetros que me has estado indicando. Ujú. Sí, a ver, O sea, si nos podría dar un ejemplo de su experiencia como... sí, por ejemplo, el tema del rubro, ¿ya? Yo trabajo en un rubro médico, ¿ya? El rubro médico, tenemos hospitales y clínicas y justo la casualidad que este tema de la pandemia ha afectado directamente eh, y es como que hemos visto una realidad, ¿no? O sea, ¿en qué nos ha agarrado el tema de la pandemia y que ha hecho un cambio, ¿no? Ha hecho un cambio de la realidad un poco, ¿no? Por ejemplo, nos ha agarrado sabiendo que no tenemos infraestructura, ¿no? Perú no tiene infraestructura tan mal, ¿no? Entonces los tiempos, la gestión, tanto de los gobernantes, se ha identificado de repente el tema de zonas de confort de las personas, ¿no? Acostumbradas a su forma ya establecidas, ¿no? Pero acá le movió el piso a todo el mundo, ¿no? Entonces es la realidad, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, eh, nosotros que vendemos hospitales, por ejemplo, y atendemos, tenemos diferentes marcas, por ejemplo, ¿no? Una gama de productos para atender, hacemos equipamiento hospitalario. Y ya, entonces, de ahí, sí, de ahí me permite para enseñarte unas fotos, Cristian. Entonces, de toda la gama de productos que podíamos tener, por ejemplo, pues, y eso que tenemos de representaciones muy importantes, pues todas se fueron abajo porque la gente, si bien sí hubo compras tema médico, pero solamente compraban equipos para el COVID, ¿no? Igual el presupuesto del Estado también era solamente, todo se derivó para el COVID, ¿no? Okay. Todo se derivó. Entonces, o tenías eso y cambiabas, y por ejemplo, los vendedores que teníamos de líneas muy especializadas se pusieron a vender equipos
para el COVID. Por ejemplo, un pulsoxímetro, ustedes habrán visto por ahí, ahora que en todo el mundo hay esos termómetros digitales, el oxímetro de dedos, no te lo pones en el dedo para medir la saturación. Claro. Antes eso ni se sabía, pero es una cosa común, creo que está en cualquier sitio te lo compran, ¿no? Entonces, los vendedores que eran capacitados, especializados en otros equipos mucho más complejos, pues mala suerte, ¿no? Con tu supercapacitación y tus experiencia, yo qué sé, se pusieron a vender eso, porque era lo que había, ¿no? Entonces, acá hay un tema como reflexión que debemos tener, debemos estar abiertos al cambio, ser flexibles, creo que esa es una reflexión que rescato de este tema de la pandemia, ¿no? No es la primera vez que hay una pandemia, no sé, por ahí habrás visto noticias y todo, en la última fuerte que creo que fue en 1923, no sé, por ahí, y igual se murió un montón de gente, ¿no? Y ahora, sin tanta tecnología como hay ahora, ¿no? Entonces, puede volver a pasar, hay muchos intereses creados, algunos dicen que ese virus es inducido, etcétera, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es que el entorno es quebrable, es inestable y hay que estar atentos y ser flexibles, ¿no? Y estar atentos, abiertos al cambio. Eso es el mensaje que te puedo dar, ¿no? Como experiencia y más o menos de lo que se ha vivido, ¿no? En estos últimos meses y sobre todo participando en un entorno, en un rubro de ese entorno, justo médico, ¿no? Como también nos afectó, ¿no? Sí, me parece un buen ejemplo de la experiencia misma de lo que usted nos cuenta, ¿no? El compañero Cristian creo que va a seguir con la segunda. No, Rodrigo. Sí. Ya, ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Gracias por brindarnos esta entrevista. Bueno, quería hablarte acerca de ya un tema más interno con cómo manejas tu personal. Queremos saber ocasionalmente qué días o cuál es la estructura cuando ustedes realizan el feedback a tus trabajadores. Normalmente qué días son ¿Cómo es la estructura, no? y normalmente qué es lo que hablan, cómo lo manejas. A ver, por ejemplo, en el tema de hospitales, y en este caso vemos proyectos hospitalarios de llave en mano, ¿no? Entonces hay que equipar todo el hospital. Entonces, hay muchos involucrados, muchas especialidades, muchos intereses, ¿no? Entonces ahí tienes que dar un día con un arquitecto, un ingeniero civil, un eléctrico, coordinar el tema de gases, el tema de informática, un supervisor, un especialista, y todos tienen sus intereses. Y lamentablemente, ellos mismos, los super especialistas, no compatibilizan entre ellos, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos un grupo de trabajo y una meta, ¿no? Que es la de entrega al hospital. Ya, Cristian, ¿me puedes? Habilítame para compartir, por favor, ahí, ¿no? Pon unas fotos para que tengan el ejemplo un poquito más claro, ¿ya? A ver. Voy a poner como Un compartir que cualquiera puede compartir, por ahí. Ya, a ver. ¿Ya puedes compartir? ¿Ya te permite compartir? Ya, ok, damos ahorita. Ya, damos segundo. Voy a poner algo, ¿ya? Y acá. Ahí lo estamos viendo. Sí. Ahí, por ejemplo, es una foto. Se ve, ¿no? Sí, se ve. En la parte del centro quirúrgico. El centro quirúrgico es donde están las salas de operaciones. Y es donde están los equipos más complejos. Este es el hospital de policía, el nuevo, que está en Jesús María. Ya, el presupuesto son como 160 millones. ¿Ya? La funcionalidad y el fin de este hospital es atender a los policías, al público, ¿no? Esa es la finalidad. Tú lees la ley de contratación del Estado y para eso es. Entonces, el señor de la izquierda, el de chompa negra, es
un ingeniero electrónico que es el miembro del comité de recepción, ¿ya? El señor tiene que levantar la observación que nos ha hecho de ese equipo que está a la derecha, que es un equipo de laparoscopía, ¿ya? Y a la izquierda hay una estativa atrás del señor, y el chico de azul es el chico de una empresa que se llama Drager, que es una empresa súper internacional de lo que es venta de equipamiento, unas marcas de las marcas tops, y están sustentando su equipo, ¿no? Con este especialista. Y el de la derecha es un chico que trabaja con nosotros, con ellos desde su servicio técnico, que tiene otra especialidad, y han ido para compatibilizar con este señor para poder superar esta observación. Mira, en este hospital tenemos nosotros 1.750 observaciones en este momento para poder entregarlo. Día a día estamos ahí pataleando. Tengo un grupo de 6 personas en el hospital, ¿ya? Para entregar un proyecto, como te digo, es de 160 millones, sin equipamiento, lo que es nuestro son como 60 millones. Entonces, la responsabilidad es bien delicada, ¿no? Nosotros, diariamente, acá te pongo una foto de capacitación, también me toca capacitar, entonces ahí hay un enfermero, una técnica, un doctor, el de la izquierda trabaja con nosotros para capacitar ese equipito que está acá, al medio que es un electrocardiógrafo, ¿no? Entonces, nos reunimos con los chicos para hablar del caso del feedback 3 veces por semana, ¿ok? Para ir repasando, porque, ¿qué pasa? Hay muchos intereses, muchos involucrados. No, ahorita en 2 fotos nomás hemos visto un montón de gente, ¿no? Entonces, se programan las capacitaciones, se programan los levantamientos de observación y nos reunimos con los chicos, como te digo, 3 veces por semana. A veces las reuniones son también a una Claro. se pueda avanzar rápido y llegar al objetivo, ¿no? Y tener claro qué es lo que quiere el doctor, qué es lo que quiere la enfermera, qué es lo que quiere el especialista, y finalmente nos puedan firmar. Hoy ya le hemos hecho firmar a ese ingeniero que fue antes, ahorita les voy a enseñar, después de como 2 semanas que no quería, en un formato, ¿no? Entonces, los feedbacks son muy importantes para que todos estemos alineados con la información que está en el aire, porque la enfermera tiene una opinión, la doctora tiene una opinión, de repente el equipo ese que está ahí no le gusta, el ingeniero que me estaba revisando antes no está de acuerdo con mi sustento, ¿no? Entonces, al final nosotros tenemos que estar alineados para dar un proceso y tener un procedimiento correcto para poder superar y ya terminar esta etapa para poder entrar al hospital, ¿no? Pero la comunicación acá es clave y los feedbacks son muy importantes. Los días, de hecho, para hacerlo son los primeros días de la semana, o lunes o martes, y ahí a correr con la semana, ¿no? Ya yo prefiero no tener reuniones largas, o un miércoles o un jueves, el viernes ya simplemente una coordinación, ¿no? Pero entre lunes y martes son las reuniones de retroalimentación y de comunicación, ¿no? Porque a veces, voy a poner otra foto, nos salen con cambios de alcance. ¿Qué es el cambio de alcance? ¿No? Que el cambio de alcance es, por ejemplo, me cambian las reglas de juego, ¿no? Entonces me dicen, ¿vas a capacitar a partir de las 8 de la mañana? No, ¿sabes qué? Ahora va a ser a partir de las 9 de la mañana y la capacitación técnica ya no se va a dar, etcétera. Y pasa así. Por ejemplo, se nos malogró esta mesa de operaciones. He tenido que coordinar con el chico de servicio técnico, un especialista de nosotros, para que vaya, ¿ves? Entonces, hay mucho tema para cuadrar, ¿ya? El feedback es muy importante cuando tienes más involucrados, más comunicación. So, y no solamente para ir cerrando la idea, con tu tema laboral, ¿no? Estamos hablando acá, tu tema familiar, tu tema del grupo, de tus amigos, en tus estudios, ahorita para hacer esta charla, se ha coordinado acciones, tú vas a preguntar esto, tú vas a preguntar el otro, ¿no es cierto? Vamos a cuadrar cómo va a ser, no se me han ubicado, ¿no? Entonces, y después ustedes seguramente van a tener su reunión para poder, ¿no?, llegar a una conclusión y tener éxito en lo que están haciendo, ¿no?
Entonces, este tema es muy importante, no solamente a nivel laboral, ¿ya? Sí, Ricardo, es totalmente importante tener una sinergia de pensamiento para cumplir el objetivo, en este caso de entregar el proyecto en un tiempo determinado, ¿no? Sí. Sí, y con respecto también a la comunicación, viendo el tema de cómo manejar cuando se acuerdan las sugerencias de algunos de tus trabajadores, ¿cómo manejas el feed forward de acuerdo a tus trabajadores, ¿no? ¿Cómo manejas las sugerencias que ellos aportan? Ok. La comunicación y el feedback, ¿no? Que van de la mano porque el feedback es una retroalimentación que se hace, obviamente tienes que comunicarte, ¿no? Claro. Entonces, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, ¿no? Es muy importante en esa comunicación que tiene que ser clara para que todos estemos alineados, porque todos tenemos un mismo objetivo, ¿no es cierto? Entonces, debemos tenerla clara para poder atender y salvar cualquier escollo, ¿no? Por ejemplo, hoy día el especialista inicial que iba a capacitar esta mesa que ves al medio de Claro. operaciones no fue, se fue de viaje. Entonces, con el grupo de nosotros cuadramos bien para poder recuperar. Y estos tres señores que están acá, el de celeste, el de blanco y el de verde, no se quedan en el aire. No, yo no podía postergar algo que ya estaba programado. Okay. Entonces, coordinando con todos los que fueron hoy día, porque hoy día hemos tenido 8 personas, fue un técnico más el que estuvo haciendo la mesa hace un ratito. Le dije, bueno, vamos a ver qué hacemos. Ya tú antes has manejado la mesa en el otro proyecto, sí, listo. Entonces la capacitación usuaria, que es esta, y te juntas con el otro chico, con Daniel, que se llama, y hacemos la técnica en la tarde. Entonces, la comunicación es clave, ¿no? Coordinar, tengo que coordinar, se llama coordinar acciones, ¿no? Pienso que la comunicación es básica para cualquier actividad que tú quieras hacer. Un trabajo, un estudio, una relación familiar, etcétera, ¿no? La comunicación es básica, ¿no? Gracias, Ricardo. Creo que mi compañero Joel tiene una pregunta. Ricardo, buenas noches. Ante todo, gracias por la presencia, ¿no? ¿Cómo estás? Los temas referentes que quiero tratar con ustedes respecto a los principios de Dilbert y Peter. Te hago un breve resumen, ¿no? Respecto al tema del principio de Peter, son más que todo los ascensos, ¿no? Que se hacen los trabajadores para que ocupen un lugar y ahí se queden, no se traben ahí, o sea, ya no pueden subir más en ese puesto. Y respecto a Dilbert, que son trabajadores incompetentes que lo ascienden más que todo por no empeorar la estructura de la empresa, ¿no? O sea, para que no empeoren las cosas en su puesto, lo ascienden y para que se rija solo a una ordenanza de la empresa, ¿no? Sí, No sé si tú tienes algún ejemplo que te ha pasado o algo similar. sí, claro, eso se vive diariamente en las empresas. Por ejemplo, la empresa que trajo hay como 120 trabajadores, ¿no? Hay diferentes áreas. Entonces, y en esas áreas hay un tema de cultura organizacional y se forman los grupos, ¿no? Entonces, la empresa en la que estoy es una empresa básicamente funcional, quiere decir que sus diferentes áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo viendo equipos médicos, hay el área de ventas de la división tal, ventas de la división segunda, después viene el área de logística, viene el área de almacén, el área de servicio técnico, y eso se le llama funcional, ¿no? Entonces, lamentablemente, ahí se forman sus islas, ¿no? Entonces, los procesos como tales de atención, pues es general, ¿no? O sea, se pierde la brújula de que al final la que da la cara ante el cliente es la empresa como tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces el evento nos hace un pedido. Listo, llega la parte de logística. Logística tiene que pedir lo que le han solicitado. Tiene que en los tiempos correctos, ¿no es cierto? Y con las características correctas. Pero a veces no es así. Llega almacén igual. Y prepara la mercadería, tiene sus procesos, etcétera. Y dentro de cada área se forman sus grupos, ¿no? Es un tema social, así son las personas, la naturaleza de alguna manera, pero y de ahí hay los grupos que tú me indicas, ¿no? En las dos versiones, ¿no? El grupo en los cuales sí que el tema siempre no sé, como el tema de los grupitos orientados a otras preferencias, ¿no? Tienen otras,
prioridades de repente, ¿no? Entonces, de esas prioridades pueden ser a veces cumplir metas y otras prioridades a veces no tanto, ¿no? Lamentablemente hay una regla casi directa de que, bueno, entre más ahí hagan sus grupitos, a veces los resultados no son tan los correctos, ¿no? Pero bueno, se evaluarán con los parámetros que ponga la empresa de indicadores, ¿no? Y hay los otros grupos que están más orientados al trabajo y no tanto la parte ya tan externa, ¿no? Entonces, ahorita te voy a poner dos fotos de un ejemplo ya del día de hoy, ¿ya? Mira, el lunes, el 31 es fiesta de la creación criolla y es el Halloween, ¿no? ¿Saben? Por ejemplo, mira, ahorita, tal cual. Entonces, hoy día yo he hecho una valorización en mi empresa, en nuestro almacén, todo el día. Entonces me he demorado, he estado viendo la conexión con ustedes y todo, porque teníamos que entregar. Mira, acá te voy a poner una foto del ingeniero que me firmó mis fichas. Detrás del señor, los ingenieros. No, bórrale esa columna, bórrale acá, sácale esa foto. Listo, ingeniero, ya me firmó. Yo tengo un entregable en el cual nadie me puede negar que eso que está firmando ya no está aprobado, ¿no es cierto? Todo el día, ¿no? Uno. Perdón, un ratito. Otro, ¿no? De ese tipo ya el perfil del trabajo, ¿no? Más enfocado en eso. Y te enseño otra en el almacén que te estuve comentando, ¿no? En el patio ahí pidiendo fotos y todo, hay una por una, este es mi almacén que tenemos en Punta Hermosa, ¿no? Había que juntar fotos, acá te voy a poner otra. A ver un ratito, ahorita te lo hacemos. Allá, acá, haciendo la guía de remisión con el amigo de almacén que acá, ya, el que está a la derecha es el diseñador de almacén. Esas guías que tú ves a la derecha, una por una, eran 36 guías. Si no me sentaba ahí con él, ese chico trabaja conmigo. Si no me sentaba con él a revisar las guías una por una, con número 6 no salía. Pero bueno, ahí hemos estado hasta las 5 de la tarde y pico, y bacán. Eso fue en Barranco. Y ahora mira esta, en Miraflores, que es nuestra otra oficina. Chequea. Mira esto de acá. Ahí bacán, con sus bocaditos, que no sé qué, los muñequitos. A ver, la de la derecha de abajo, ventas. La del medio, logística. Ahí, logística, pero para comprarse sanguchitos. La de la izquierda, abogada. Hasta ahorita estoy esperando mis contratos. Y las dos chicas de arriba, ventas. ¿Ya? Ahí te doy un ejemplo tal cual el día de hoy, ¿no? Entonces, cada uno tiene su grupo, sus afinidades, está bien, porque es así, los seres humanos somos diversos y hay que aceptarlo, ¿no? ¿Ok? Pero obviamente hay que cumplir metas, pues, ¿no? También, ¿no? Todos somos responsables. ¿Ya? Entonces, los dos paradigmas, las dos realidades, los dos modelos existen, los seres humanos somos diversos, ¿no? Y hay similitudes y también hay diferencias, hay que saber aceptar las diferencias, sobre todo en una empresa, porque te hace encontrar con eso, definitivamente. Entonces tienes que tener la habilidad y la capacidad de comunicarte, ¿no? Ser flexible, de aceptar, ¿no? Y también de poner límites, ¿no? Mira, compadre, hasta acá nomás eso así no es, ¿no? ¿No? No tienes que tener faltas de poner límites, para nada, ¿no? Pero sí hay que comunicarse, ¿no? Y hay que ser coherente. Esa Ok, señor palabra, Ricardo. coherente, es la palabra aquí que podríamos grabar en todo lado, ¿no? En la pared, ahí en todas las oficinas. Ya, Eh, eso es más o menos lo que te podría alcanzar. Listo, muy gracias. Muchas gracias. Ricardo, mira, ya nos quedan 9 minutos de Zoom. Eh, ¿Ya? para ser un poquito breves, quisiera saber qué piensa usted sobre lo que es el liderazgo adaptativo y el liderazgo tradicional. Si bien, ¿no? El liderazgo tradicional es cuando alguien recurre, un equipo, ¿no? Recurre a objetivos que se suelen recurrir, ¿no? Pero estos a veces no solucionan un problema, lo solucionan parcialmente. Es ahí donde se tiene que aplicar el liderazgo adaptativo, ¿no? Me gustaría saber a mí qué es lo que piensa usted respecto a eso, ¿no? Y cómo lo ve en su día a día, por favor. Sí, a ver, en el tema, el liderazgo es un tema muy importante en, eh, en el día a día. Deberían dar más clases o ¿no? Cursos, no sé, información sobre esto, porque no es porque eh, perdón, el, el líder tenga algo, no, superpoder ni nada, ¿no? Sino el hecho de dar el ejemplo, el hecho de influenciar,
¿no? Eso es clave, eso es un líder. El liderazgo es influencia, ¿no? Obviamente positiva, también hay para lo malo, ¿no? Bueno, entonces, el liderazgo tradicional, como indica normalmente, a veces dicen, ¿no? Un gerente o líder, a veces también hay ejemplos, ¿no? Entonces, el tema del tradicional es el caso del, a ver, eh, que reacciona, ¿no? Que se va con el status quo, como se dice, ¿no? Como está la cosa, así es, ¿no? Contar que no me mete en problemas y llega a mis metas, suficiente, ¿no? No sé si tendré que hablar con mi personal, no sé si tengo que hacer feedback, ¿no? No sé si tengo que innovar, no sé si tengo que ver mejoras continuas, ¿no? Claro, ahora con lo que pasó, llegando, retrocediendo a la primera pregunta, ahora hay que ser mucho más flexible, pues, ¿no? Ha movido el piso la gente, ¿no? Estaba muy cómoda muchas personas, ¿no? Entonces, eso es lo que es el liderazgo tradicional y lamentablemente hay mucho de eso, ¿no? Entonces, ahora yendo al otro tema, al otro ejemplo, ¿no? El otro tipo de liderazgo es básicamente como deberían manejarse las cosas, porque la realidad es súper cambiante, ¿no? Pues tienes que estar otra vez abierto al cambio. Tienes que ser, para estar abierto al cambio, tienes que ser flexible, pues si eres un cuadriculado, jamás, ¿no? Entonces, tu personal tiene un problema, de repente, un importante. Si no puedo ir, estoy enfermo. No puede, pues. ¿A quién le vas a decir? ¿No? Tienes que tomar eh, las acciones correspondientes, ¿no? Tienes que implementar, como innovar, ¿no? Como hoy día que te conté que no fue el técnico porque se fue de viaje. Tuvimos que hacer algo, ¿no? Pero ya pasamos, ¿no? Y eso hay que aceptar que es parte de la realidad. Los cambios son todos los días, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Acá en el curso, usted de repente mañana le dicen, ¿sabes qué? Es la entrevista que han hecho, de repente no, aquí no es y cámbiala. No sé, eso te puede de repente hasta, no, a nadie le gustan mucho los cambios, pero es parte de, hay que aceptarlos, ¿no? Entonces, el líder, de ese tipo es la manera correcta con la cual se debe de atender las necesidades y esta realidad aún más, ¿no? Entonces tienes un grupo de trabajo, ¿no? Tienes que estar atento al cambio, tienes que ser flexible, tienes que comunicarte, ¿no? Y no dar nada por sentado y el tema de la mejora continua de siempre, ¿no? Hay que innovar, pues, ¿no? Ahora, porque ha habido la pandemia, ¿cuánta gente habrán sacado de sus trabajos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Tienes Claro. que estar actualizándote y para eso tienes que actualizarte constantemente, ¿no? Tienes que estudiar, ¿no? Uy, salió una nueva, ahora todo es digital, ¿no es cierto? Entonces ahora pues hay que ser, estar al día en las cosas, ¿no es cierto? ¿No? Pues un líder tradicional, bueno, tienes como un dinosaurio, ¿no? Tiene los días contados, ¿no? Va a venir un chico nuevo que recién sale, que ha estudiado, que está más capacitado. La realidad es diferente y este señor, pues no sé, de repente no sabe ni digitalizar un documento, no lo sé, ¿no? Esa mejora continua viene también desde dentro, ¿no? Claro. Eh, y ahora, mira, respecto a lo que es el conductismo y el existencialismo, ¿usted qué piensa? O sea, si bien el conductismo hace énfasis, ¿no? En los objetivos, en que las personas, ¿no? Los colaboradores cumplan sus metas y el existencialismo más que nada se basa en cómo se siente, ¿no? El trabajador, en las personas. ¿Qué piensa usted respecto a eso en su día a día? ¿No? ¿Qué observa? ¿Es cierto eso, que hay grupos que se enfocan sí o sí en las metas? Ujú. Lo que dije hace un rato, como somos, el ser humano es una persona, son personas, todos somos diferentes, ¿no es cierto? Y dentro de esa diferencia hay que aceptar la diferencia, hay que aceptar la diferencia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener la capacidad de comunicarnos, la capacidad de ser flexibles. Entonces, esos dos escenarios que tú me estás dando existen y hay que aceptarlos. Obviamente ya tú verás el grupo con el que tú prefieres estar, ¿no es cierto? Porque tú eres más orientado a un conductivismo, a un existencialismo, ¿no? Normal, ¿no? Es así. Obviamente las metas son iguales para todos, ¿no? Igual hay que cumplirse, ¿no? Eso es un tema, y como es que lo que es, como decirlo blanco y negro, ¿cumple tu meta sí o no? ¿No? No, sí, que sino que yo me gusta salir, me junto, entonces, bueno, tendrás de hecho, tu tema, ¿no? Pero si cumples tus metas, está bien, ¿no?
hay que aceptarlo, ¿no? Y por el otro lado, el conductivismo, bueno, sí, un poco más orientados de repente a, a las labores, a un poco más a las metas, pero hay que saber aceptarlo. Pero lo que sí, es innegable que en cualquiera de los dos casos, en el tema empresarial, pues las metas hay que cumplirlas, ¿no? No hay puntos medios, ¿no? No hay puntos medios, ¿ya? Pero sí, como te digo, hay que aceptar a las personas, sabemos que son gente diferente, ¿no? Hay de todo, ¿no? Como lo que te enseñé hace un ratito, ¿no? Por ejemplo, esto, ya, entonces, ¿no? Apertura a que somos personas diferentes, ¿no? Por lo tanto, hay que comunicarse, hay que tener la capacidad, la habilidad de comunicarse. Listo, listo, señor Ricardo. Bueno, ya nos quedan pocos minutos de Zoom. En conclusiones, ¿no? El señor Ricardo nos ha dado a entender que efectivamente el liderazgo adaptativo, como también nuestro profesor nos enseña de clase, ¿no? Es el más eficiente, ¿no? Y también nos ha hecho énfasis en que estas cosas pasan, ¿no? Lo del principio de Peter, el principio de Dietler, ¿no? No solo en su rubro de él, sino en varios rubros, ¿no? Entonces, nada, Claro. como líder del grupo, le agradezco, ¿no? Por su tiempo, por la ayuda, ¿no? Y por corroborar que lo que nos han enseñado se aplica, ¿no? En las empresas. Si bien nosotros todos aquí trabajamos, pero no manejamos un equipo, o al menos yo, ¿no? No manejamos un equipo, no tenemos un equipo tan numeroso a nuestro cargo, ¿no? Es por ello que acudimos a usted, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Ricardo. Ya, listo. Les agradezco la coordinación y siempre es importante como que rescate todas las preguntas en conclusión, ¿no? Como dices, el tema de la comunicación es básica, ¿no? Hay que dar el ejemplo y hay que ser coherentes, ¿no? Lo que decimos y lo que hacemos tiene que tener coherencia, ¿no? Apertura para poder generar cambios, lograr objetivos, ¿no? Sobre todo que ahora ha cambiado, ¿no? El entorno, ¿no? Inclusive los estudios, ¿no? Ahorita las clases son virtuales, las corrientes son diferentes, entonces todavía no hay problema, ¿no? Hay que adaptarse a los cambios, ¿no? Como es parte de, ¿no? Listo. Muy bien. Muy bien. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Quedan segundos. Todo claro. Todo Gracias, claro. Ricardo, por tu tiempo. Agradecer la presencia del señor Ricardo, ¿no? Muchas gracias por el apoyo.